Saludos. Esta semana toca ver la semana 8 y vamos a entrar de lleno en lo que es el tema. El tema de esta semana es sobre los mapas temáticos. Los mapas temáticos. Entonces vamos a ver lo que es un mapa temático. Un mapa temático es simplemente un mapa, como todos conocemos, pero el propósito de un mapa temático es explicar un tema asociado a un determinado territorio geográfico. Es decir, para lo que sirve un mapa temático es para poder explicar que alguna propiedad o algún elemento de un determinado país o región o parte del mundo. Y lo vamos a ir viendo poco a poco a través de que veamos el tema de hoy. Entonces, como ya sabemos cuál es el tema de hoy, el mapa temático, y de cuál es el propósito de un mapa temático es explicar un tema asociado a un determinado territorio geográfico. Ya les expliqué como tema como la clasificación de las personas, cuánta la riqueza tiene ese territorio o alguna enfermedad o cosas por el estilo. Entonces vamos a ver qué nos dice la ficha de esta semana para ir revisando. Bueno, entonces dice, por ejemplo, hay mapas económicos que presentan los productos y actividades económicas más representativas de cada país, mapas de zonas climáticas que nos dicen dónde es más frío, dónde es más caliente. Por ejemplo, si aquí hiciera así a lo rápido un mapa de zona climática, se vería que en la costa es un poco más caliente, en la sierra un poco más frío y así. Entonces, existen mapas turísticos y diferentes mapas. Entonces, en el proyecto de esta semana dice que vas a tener que explicar el concepto de la ciudadanía global a través de mapas temáticos que tú diseñarás. Esta palabra ciudadanía global es importante porque la vamos a ver a través de todo lo que es la presentación de esta semana y que nos va a enseñar lo que es la ciudadanía global, que vamos a ir viendo poco a poco, pero a breves rasgos le puedo decir que es simplemente poder adaptarnos uno como persona al mundo, o sea, dejar de lado el hecho de que somos de una ciudad grande o pequeña, sino que pertenecemos también a todo el mundo, no solamente al lugar donde vivimos. Como siempre, pues los materiales para desarrollar esta actividad son los que siempre nos han presentado las temáticas de cada semana, textos escolares del Ministerio de Educación, cualquier diccionario que tengas en casa, hojas de cuadernos o recicladas con espacio para escribir, lápices de cualquier color, pinturas, tijeras, pegamentos, recortes e imágenes de periódicos y revistas. Bueno, esta semana lo que más vamos a usar son hojas sueltas un poco porque vamos a realizar preguntas y dibujos. Entonces vamos con la primera parte. Vamos con el paso 1. ¿Cierto? Aquí vamos a empezar con el paso 1. ¿Qué nos dice el paso 1? Nos dice que es la investigación sobre el concepto de ciudadanía global, lo que hablábamos anteriormente. Y en primer lugar vamos a definir qué es la ciudadanía global. Vamos a definir esto. ¿Qué es la ciudadanía global? Para ello realiza las siguientes actividades, las que vamos a ver de aquí en adelante. Y dice que primero debemos leer con atención los siguientes textos y luego responder en una hoja. Ya les va diciendo lo que tienen que hacer, entonces vayan cogiendo una hoja y vamos a responder las preguntas que vienen después de leer este texto. ¿No es cierto? Es un texto cortísimo, solamente este párrafo. ¿No es cierto? Como dice, recuerda guardar todos los productos realizados que pues formarán parte de tu presentación al final de la semana. Entonces, como es un texto muy pequeño, yo lo voy a leer con ustedes. Dice, ser ciudadano del mundo es más bien un proceso. Lo primero que usted debe tener en cuenta es alcanzar una profunda sensibilidad acerca de la idea de que vivimos en un mismo mundo. Me gusta especialmente el refrán Ubuntu, filosofía africana, que dice, yo soy porque tú eres y porque tú eres yo soy. Dicho de otro modo, todos estamos vinculados y el primer paso hacia la ciudadanía mundial es adquirir conciencia de la comunidad a la que pertenecemos. Aquí está la fuente donde sacaron este párrafo y esto es lo que tienen que leer, lo vuelven a leer para poderlo entender, si así lo desean. Y empezamos con las actividades. Entonces, las actividades de este primer paso son las siguientes. Debemos coger en una hoja, como ya lo vimos más arriba, y responder a estas preguntas. ¿Por qué crees que el autor de lo que acabamos de leer
como le digo, si quieren vuelvan a leerlo para entenderlo mejor. ¿Por qué crees que el autor afirma que ser un ciudadano del mundo es un proceso? Entonces, en este momento, en base a la lectura, en base a lo que ustedes creen, deben responder esta pregunta. Yo ya la respondí. Entonces, voy acá a mis preguntas. Dice, ¿por qué crees que el autor afirma que ser ciudadano del mundo es un proceso? Y yo puse mi respuesta, ¿no? Ustedes tienen que meditar, reflexionar y poner su propia respuesta en base a lo que leyeron y en base a lo que ustedes piensen. Y yo puse, porque ser ciudadano del mundo implica ser consciente de que vivimos en un mismo mundo y que todos formamos parte de él, lo que les comentaba desde el principio. Todos pertenecemos al mundo. Es decir, por más que vivamos en Manabí, Puerto Viejo, Manta, Rosita, en Argentina, en Chile, todos somos partes de un mismo mundo. Entonces, por eso es lo que implica ser ciudadano del mundo, que todos tenemos que tener esa visión de que pertenecemos a un mundo. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Ustedes tienen que poner la suya. La segunda dice, el Ubuntu, que lo leímos aquí, ¿cierto? Aquí está. Dice, es una filosofía africana que promueve el apoyo mutuo y la conexión entre personas. ¿Podrías pensar en alguna aplicación de la frase yo soy porque tú eres y porque tú eres yo soy en tu vida cotidiana? Describe el caso. Este te servirá como introducción para tu presentación del proyecto de la semana. Entonces, en este caso, yo lo tengo de esta forma y de esta forma ustedes lo pueden hacer. Yo soy, dejo un espacio, porque tú eres, dejo otro espacio y porque tú eres, dejo un espacio, yo soy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a poner un ejemplo de esto en mi vida cotidiana. Entonces, yo puedo escribir, yo soy un buen hijo, ¿cierto? Hacemos esto y lo ponemos aquí. Y aquí le voy a copiar esto. Bueno, voy a escribir de nuevo, porque tú eres una buena madre, como si se lo estuviera diciendo a mi mamá, porque es un ejemplo de la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, y porque tú eres, aquí le voy a copiar y le voy a pegar, y porque tú, a ver, aquí se me fue de más la palabra eres. Entonces, porque tú, esta eres la voy a borrar porque ya estaba, ¿cierto? Pongo aquí, porque tú eres una buena madre, yo soy un buen hijo. Y lo pongo acá. Y ahí tengo mi frase. Yo soy un buen hijo porque tú eres una buena madre y porque tú eres una madre, una buena madre, yo soy un buen hijo. Y así deben colocar ustedes un ejemplo de su vida cotidiana. Por ejemplo, puede ser con su profesor. Yo soy un buen estudiante porque tú eres una buena maestra o un buen maestro. Y porque tú eres un buen maestro o una buena maestra, yo soy un buen estudiante. Entonces, ese es el ejemplo que ustedes tienen que dar de su vida cotidiana en base a esta frase de aquí. Así como yo lo hice, dejan los espacios en blanco y lo llenan con lo que ustedes consideren como ejemplo de su vida diaria. Entonces, espero que hasta aquí se vaya entendiendo o vamos a continuar. Luego de esto, tenemos una lectura que dice Desafíos de la Educación en el siglo XXI, es un poquito más larga, como ven, esta parte y esta parte, y nos pide que realicemos las siguientes actividades, que es definir con tus propias palabras, es decir, vamos a ver lo que nos va a decir en la parte de abajo y con nuestro pensamiento, con nuestras propias palabras, vamos a dar un ejemplo de cada una de estas palabras de aquí. Están en este cuadrito. Son 10 palabras. En cada una vamos a ir escribiendo lo que nosotros creemos que significa. También puedes preguntarle a tus padres y si tienes la opción de internet, de ingresar al internet, de tener internet, pues también puedes consultarlo en el internet. Entonces, vamos otra vez en la misma hojita que estamos haciendo, coger una nueva hojita y vamos a describir estas definiciones de cada palabra, porque esto viene en este texto que deben leer para que entiendan mejor cada palabra. Si ustedes leen este texto pueden entender un poco mejor cada palabra y ya preguntándole a sus padres, leyendo un diccionario o ingresando a internet
pueden buscar un poco más y saber lo que significa. Entonces, yo voy a ir escribiendo lo que significa para mí, dando un ejemplo, porque te tienen que dar un ejemplo también. Aquí se da un ejemplo de cada una. Y voy a irla escribiendo y voy a ir poniendo mi criterio. Ustedes deben colocar el suyo y un ejemplo de cada una. Entonces, la primera palabra es interconexión global. ¿Qué significa la interconexión global? Esta es una palabra, o las palabras que están aquí, creo que todas deben saberla porque son cosas cotidianas que en el mundo actual prácticamente las vivimos todos los días, o sea, son cosas que tenemos en nuestras manos todos los días. La interconexión global no es más que el Internet, es simplemente eso. Como vemos aquí, yo ya tengo eso. Y aquí está mi primera palabra. Y se define con otras propias palabras el siguiente enunciado. Entonces, la primera es interconexión global. Para mí, eso son las conexiones que existen a nivel de todo el planeta. Generalmente se las utiliza para intercambio de información. Y el ejemplo es el Internet. Ustedes deben colocar su criterio de lo que significa la interconexión global y colocar un ejemplo de eso. En este caso, mi ejemplo es el Internet. Y todo lo que tenga que ver con Internet es un ejemplo de eso. Ustedes pueden poner correos electrónicos, porque ustedes saben que mediante correos se conectan, pueden poner lo que es el WhatsApp, pueden poner mensajes de texto. Todo lo que sea comunicación, interconexión global, sirve porque son conexiones globales, es el Internet en sí. La siguiente pregunta es transformaciones en lo social y cultural. Entonces, para eso deben entender qué es la transformación. Son los cambios hechos en el contexto social y cultural. Y mi ejemplo es, ahora por la pandemia, las fiestas que eran presenciales, ahora son virtuales. Entonces, eso, o sea, ¿qué son las transformaciones o los cambios que en la cultura de las personas que se dan justamente por la conexión global que ahora tenemos? Y no solamente, por ejemplo, yo tengo el ejemplo que ahora por la pandemia las fiestas que eran presenciales ahora son virtuales, es decir, los cumpleaños, que ha sido algo social y cultural de toda la vida, reunirse con los amigos, tener un pastel o algo, ya no se puede hacer por el virus, pero puede hacer, se pueden conectar las personas por videollamada, por un chat y felicitarlo. O también el hecho simple de darse la mano, de saludarse, que es parte de la cultura universal, mundial. Saludarse de manos tampoco ya no se puede hacer y esa es una transformación que se ha hecho debido al virus. Entonces, de esa forma ustedes deben ver esa pregunta y responder y poner un ejemplo en base a eso. Luego la siguiente pregunta es conciencia colectiva. En esta parte ustedes pueden inclusive verlos desde dos formas, qué es la conciencia y qué es colectivo. O sea, colectivo es sencillo, somos todos nosotros, es un grupo de personas. Y nuestra conciencia son las cosas, o sea, lo que debemos hacer pensando siempre en el bien de los demás o en el bien común. Entonces, para mí, lo que significa la conciencia colectiva, yo en este caso he puesto que son las creencias, actitudes y normas compartidas por la mayoría de personas, por un colectivo, o las llamadas tendencias, que creo que esa es una palabra que todos conocen actualmente, la palabra tendencia, porque todo el mundo dice tal video está en tendencia, tal cosa es tendencia. Entonces, esa es la conciencia colectiva. Son creencias, actitudes y normas compartidas por la mayoría de personas, las llamadas tendencias. Ustedes deben colocar su propio criterio de lo que es la conciencia colectiva. Mi ejemplo es que en la pandemia, al tomar conciencia colectiva de que debemos mantener distancia de 2 metros entre dos personas para evitar contagio, esa es tener conciencia colectiva, es pensar, cuidarse uno pensando en los demás. Es decir, pueden poner, yo en este caso tomé el ejemplo de mantener 2 metros, ustedes pueden poner lavarse las manos, pueden poner quedarse en casa, pueden colocar, tener buenos hábitos de higiene y diferentes ejemplos más de lo que es la conciencia colectiva. Incluso no solamente con eso, no botar basura porque eso contamina el ambiente y daña a todos, nos daña a todos. Entonces, todas las cosas buenas que hagamos y que sirvan para que las demás personas estén bien, eso es conciencia colectiva. Pueden tomarse en eso también para poner un criterio de ustedes. Entonces, luego viene la cuarta palabra que se llama imaginarios culturales, ¿no es cierto? Aquí, imaginarios culturales. ¿Qué es el imaginario cultural? Dice que son tradiciones de los pueblos que se originan de vivencias o creencias. Por ejemplo, las tradiciones de fin de año. O, por ejemplo, el imaginario cultural son todas esas creencias que de nuestros abuelos,
que vivían en el campo, por ejemplo, y ellos creían en muchísimas cosas. Por ejemplo, no solamente por las tradiciones de fin de año, por ejemplo, creían en duendes, en cosas así, o tenían tradiciones de que en tal fecha del año, en esa fecha no se podía sembrar porque la luna estaba de tal forma, o en ese momento, en cierta época, las mujeres no podían tocar las plantas, o simplemente realizan una fiesta en un pueblo porque en esa fecha específica pasó algo. Entonces, todo eso son imaginarios culturales, son tradiciones que se originan de vivencias o creencias. Entonces, aquí le pueden preguntar a sus padres un ejemplo. Por ejemplo, ahí están las tradiciones de fin de año, pero como le digo, hay muchísimos ejemplos de eso. Como le digo, como creer en duendes, como creer en cosas que se aparecían antes en el campo, o una tradición de alguna fiesta, de algún específico, de algún recinto, de alguna parte, que se origina de creencias o de un santo. Todo eso son imaginarios culturales, son parte de la cultura que tal vez no tienen una base de algo real, pero que la gente lo cree porque así ha sido a través de lo que han contado sus padres y han vivido. Entonces, ustedes colocan esto de aquí, es lo que yo puse porque esto es lo que yo creo, y estas son el ejemplo que yo coloqué. Ustedes deben colocar su propia descripción de lo que es imaginario cultural y un ejemplo propio, ¿cierto? Ahora vamos a la quinta pregunta. La quinta pregunta es problemas mundiales. Esto también es súper fácil. ¿Qué son los problemas mundiales? Así sin poner la respuesta, es sencillo de responder. Simplemente son problemas que acusan o que vive todo el mundo o que se viven a nivel mundial. Esa sería una respuesta rápida y válida. Ustedes deben colocar su propia respuesta. Yo he puesto que son los problemas que le afectan a la mayoría de países. ¿Lo ven? Ustedes lo pueden poner de otra forma, con otras palabras, pero esos son los problemas mundiales. Y por ejemplo, el ejemplo más obvio es la pandemia actualmente y sus consecuencias. Ese es un problema que afecta mundialmente. Pero hay muchísimos otros ejemplos: el hambre, la contaminación, la falta de agua, todos esos son problemas que afectan a todo el mundo, el desempleo, eso, todas esas cosas. Hay muchísimos ejemplos que ustedes pueden poner. Entonces, vamos luego a ver lo que es la sexta palabra, que es la cultura digital. La cultura digital, como les digo, siempre pueden analizarlo incluso para dar un criterio de los dos. ¿Qué es la cultura? La cultura es algo que nosotros nos han criado con eso y hemos crecido con eso y lo tenemos como parte de nuestras vidas. Y digital es todo lo electrónico. Entonces quiere decir como algo electrónico que ya es parte de nuestra vida, que ya lo vamos a vivir siempre y que incluso se lo vamos a pasar a las nuevas generaciones, porque recuerden que la cultura se pasa de generación en generación. Entonces, ya con eso ustedes pueden ir sacando su propio resumen, su propio criterio. Yo le he puesto que la cultura digital está basada en las nuevas tecnologías y su uso de forma habitual, ¿cierto? Ustedes pueden poner algo que no sea tan formal, ¿no? Sino que explicarlo en sus propias palabras como acabo de hacerlo yo en esta parte. Simplemente así, analizando lo que es la cultura y lo que es digital. O sea, es como una parte de nuestras vidas que va a estar ahí y que ahora está actualizada. O sea, que son creencias o vivencias o alguna nueva característica que adquiramos, pero que sea adaptada a la actualidad. ¿Y cuál es el ejemplo que yo he puesto? Por ejemplo, el uso de la aplicación TikTok es algo de la cultura, y no solamente eso, sino que puede ser el uso de Facebook, o por ejemplo que ahora casi no hay nadie que no tenga un Facebook. Prácticamente cualquier persona es como que ya empieza a usar una computadora, empieza desde niños, empieza a usar una tablet o algo, y tienes que tener un Facebook. Eso es parte de la cultura digital, es decir, ya se adapta y pasa a la siguiente generación, cosa que antes no había. Entonces vamos a la otra palabra, que son las redes sociales. Esa también. Ustedes creo que no hace falta, ustedes los utilizan todos los días y pueden decir lo que son las redes sociales, pueden dar un criterio de lo que son las redes sociales, ¿cierto? Entonces yo puse como criterio que las redes sociales son grupos de intercambio de información y contenidos multimedia. Ustedes pueden decir que son programas en los que se
reúnen con diferentes personas a través de un dispositivo o de un celular para intercambiar información. Y el ejemplo es Facebook, YouTube, WhatsApp, todas las redes sociales que ustedes tengan a la mano en su teléfono. Solo con ver su teléfono van a poder responder esa pregunta. Luego tenemos lo que es la globalización, que esto es simplemente la interconexión del mundo. Eso es la globalización. O sea, que es que ya todos podamos saber lo que pasa alrededor del mundo enseguida. O sea, al momento en que pasa ya lo conocemos. Esa es la globalización, que ya no estén cerradas las fronteras solamente porque no podemos estar en otro lado, sino que mediante el uso de la informática ya sabemos todo lo que pasa en un instante en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, al instante en que sucede. No como hace mucho tiempo, el tiempo de nuestros abuelos o incluso más reciente, el de nuestros padres, se podría decir que no era tan rápida la noticia, o a veces, bueno, nuestros abuelos ni siquiera sabían lo que pasaba en otros lados muchas veces, porque no había la comunicación que hay ahorita. Esa es la globalización. Entonces yo he colocado que la globalización es que integra de forma mundial los ámbitos tecnológicos, políticos, sociales y culturales. Como le digo, yo he puesto una respuesta más formal, pero ustedes pueden poner algo como lo que expliqué al principio. Y mi ejemplo es la educación. Por ejemplo, la educación ahora ya es globalizada. Ya podemos estudiar lo mismo que estudian personas en Estados Unidos, lo podemos estudiar aquí en Ecuador, que antes no se podía hacer como nuestros abuelos, tenían que estudiar específicamente pensum dado aquí en el Ecuador, pero o que traían tal vez personas del extranjero porque ellos venían, pero ahora no hay necesidad de que vengan porque ya lo sabemos a través del internet, cómo es el estudio en otras partes. Luego tenemos lo que es la movilidad internacional, que esto simplemente es viajar. La movilidad internacional es eso, es poder desplazarse de un punto a otro, o desde un país a otro país, o desde una ciudad a otra ciudad. Bueno, en este caso es internacional, desde un país a otro país. Es decir, poder viajar con facilidad. Ahora que hay aviones, trenes, barcos súper rápidos, poder ir de estar de un día para otro de un país a otro país, cosa que, como le digo, en la época de nuestros abuelos no era tan fácil. Entonces, es la posibilidad que se tiene de transportarse de un país a otro país. Ustedes pueden colocar algo parecido con otras palabras o un criterio propio. Y el ejemplo es la factibilidad de los estudiantes de hacer pasantías internacionales. Exactamente. Por ejemplo, ustedes como estudiantes de aquí a unos años terminen su colegio y por alguna razón puedan, por medio del gobierno o por ustedes mismos, puedan ir a estudiar, a hacer un posgrado o a estudiar alguna otra o algún inglés o cualquier otra materia a otro país. Esa es la movilidad internacional. Poder ir a otro país a terminar sus estudios, a trabajar. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es la movilidad internacional. Y por último, tenemos lo que se llama industrias culturales, que como le digo, si ustedes analizan por las palabras solas, pueden decir que es una industria, simplemente es algo que fabrica las cosas de manera, o sea, en grandes proporciones. Y culturales simplemente es justamente, como ya vimos por aquí, es la cultura, es algo que nos acompaña siempre, que está con nosotros, que vienen nuestros abuelos y que va a pasar así a la siguiente generación. Entonces, basándome en eso, yo podría decir que son como personas o cosas que van creando en gran medida, o sea, en la nueva cultura o las nuevas formas de ver el mundo. Vamos a ver, yo puse que son organizaciones que crean nuevos hábitos o creencias en la gente. Por ejemplo, las tendencias en las redes sociales. Por ejemplo, ahora ustedes ven que alguien hace algo en TikTok, alguien hace algo en Facebook, alguien hace algo en YouTube. Por ejemplo, YouTube mismo. YouTube mismo es una industria cultural porque antes no había gente subiendo videos, ahora todo el mundo es youtuber. Entonces esa es una industria cultural. Creó una cultura de ponerse frente a una cámara y realizar videos. Entonces, y a eso se los nombró youtubers. Entonces creó una cultura nueva. Es una industria cultural. Entonces, así de esa forma, ustedes a esas 10 palabras también van a ir haciéndolo como yo lo hice aquí, poniendo una definición y un ejemplo de cada una y escribiéndolo de la forma en que yo lo hice, como está ahí. Por último, en esta parte nos dice que una pregunta que también debemos contestar. ¿Qué casos cotidianos concretos puedes encontrar en los que lo local influye en lo global y viceversa? Es decir, lo global en lo local. Es decir, ¿qué casos ustedes ven en que lo que pasa fuera en el mundo nos afecta a nosotros
y lo que nos afecte a nosotros también le vaya a afectar al mundo. O sea, no solamente nosotros como Ecuador, sino cualquier país. O sea, que en un país pase algo y eso le afecte a todo el mundo. Y también de que en el mundo pase algo y eso le afecte a nosotros como país o cualquier país. Entonces deben poner ejemplos de eso. Yo he puesto, por ejemplo, aquí qué casos cotidianos concretos pueden encontrar en lo que lo local influye en lo global y viceversa, es decir, lo global en lo local. Por ejemplo, lo local en lo global, el coronavirus. Ustedes saben que el coronavirus empezó en un pequeño pueblo, en Wuhan, en China, y eso ha afectado a todo el mundo. Entonces, eso influyó de lo local a lo global. ¿Se entienden? Ese es un buen ejemplo. Entonces, ustedes tienen que buscar un ejemplo así, algo que haya iniciado pequeño y que luego haya afectado a todo el mundo. Y luego, como ejemplo de algo que afecta al mundo y nos afecta a nosotros, es el precio del petróleo. Porque si el precio del petróleo a nivel mundial crece, aquí en nuestro país el precio de la gasolina sube. Entonces, así mismo, tienen que buscar un ejemplo de algo que en el mundo pase y aquí nos afecte. Como por ejemplo, si en Estados Unidos el dólar empieza a caer, por decir así, o empieza a haber una afectación al dólar, aquí a nosotros directamente nos va a afectar. Eso es otra cosa que pasa en el mundo y afecta a lo local. ¿Ya? Entonces, así, diferentes ejemplos, hay muchos ejemplos, ustedes tienen que buscar uno y colocarlo ahí. Uno que afecte de forma local a lo global y otro que afecte de forma global a lo local. Como ya les dije, de lo global a lo local, o sea, del mundo hacia nosotros, es el precio del petróleo. En el mundo el precio del petróleo sube, sube la gasolina. O en el mundo el dólar empieza a caer, a nosotros nos afecta también porque nuestra moneda empieza a caer porque es el dólar. ¿No es cierto? Y así hay muchísimos ejemplos que ustedes pueden hacer, como lo mismo, contaminación. En el mundo se aumenta la contaminación o falta el agua, aquí también nos afecta. Ahora, de la parte local hacia el mundo, o sea, del local hacia el mundo, por ejemplo, el ejemplo más claro ahorita es el coronavirus. Empezó en un pequeño pueblo y se ha expandido por todo el mundo y ha causado todo lo que ha causado a nivel mundial. Entonces, así mismo deben buscar también un ejemplo y colocarlo aquí. Bueno, entonces, ya que tenemos claro eso, vamos a seguir con él. Vamos a seguir lo que nos dice. Espero que se esté entendiendo hasta ahora. Estoy tratando de ser lo más explícito posible en la explicación para poder que esto se entienda bien y puedan realizar su tarea de la mejor manera. Bueno, entonces aquí tenemos, dice, revisa los siguientes textos y responde las preguntas que se presentan seguidamente. Entonces lo que vamos a hacer es leer todo este texto que es Ecuador, América Latina y la Segunda Guerra Mundial, que equivale a todo esto, y luego este que dice el cacao ecuatoriano en la Primera Guerra Mundial. Tienen que leerlo, yo ya lo hice, ya lo leí, pero ustedes tienen que leerlo porque es importante que lo lean, porque en base a esta lectura ustedes van a poder responder esto que está aquí. ¿Y qué nos dice esto que está aquí? Dice, a partir de la lectura de los textos anteriores, importante, por eso es importante que lo lean, acerca de la influencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Ecuador, analiza en un párrafo argumentativo el impacto de cada uno de estos acontecimientos históricos mundiales a escala local, regional y global. Recuerda que un párrafo expone una idea, está formado por enunciado principal de la idea y oraciones secundarias que desarrollan la idea, unidas por conectores. Es decir, lo que debemos hacer es que en base a esta lectura vamos a escribir un párrafo sobre cómo afectó la Primera y la Segunda Guerra Mundial al Ecuador. ¿Cuál fue ese impacto? Entonces yo le hice aquí, ya puse más abajo, aquí, el impacto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el Ecuador. Entonces yo puse que estos conflictos tuvieron en nuestro país, después de leer el texto, ¿no? Un impacto desastroso, sobre todo a nivel económico, ya que tuvieron que pasar muchos años para que el país se recupere económicamente. Además, esto conllevó a que a nivel regional se acrecentara el desempleo e internacionalmente se bloqueen las exportaciones hacia varios países. Entonces, aquí estoy colocando, como me dice la lectura, cuál fue el impacto local, regional y global. ¿Cierto? Entonces le estoy diciendo
que a nivel local, o sea, la economía cayó totalmente. Entonces, y tuvieron que pasar muchos años para que el país se recupere. Eso fue localmente. Esto fue en la parte regional. La parte regional significa el Sudamérica, todo lo que es América del Sur. Se acrecentó el desempleo. E internacionalmente se bloquearon exportaciones hacia varios países. Es decir, no pudimos sacar nuestro producto como Ecuador, no pudimos sacar nuestro producto a otros países, lo que hizo justamente que haya menos empleo y menos dinero por ende. Entonces, esto fue mi análisis y ustedes deben hacer el suyo en base a la lectura de la que está aquí y responder esto. O sea, hacer un párrafo sobre el impacto de la Primera y Segunda Guerra Mundial en escala local, regional y global. ¿Cierto? Entonces, una vez que terminemos eso, pues ya hemos terminado aquí el primer paso, y se supone el primer día, y deberemos ir